Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar en el nombre del Señor nuestra clase de este domingo. Vamos a continuar con la última parte del capítulo 2 de Apocalipsis y vamos a empezar la lectura en el versículo 18. Aquí nosotros tenemos desde el principio la designación a quién se dirige el escrito, ¿verdad? Al ángel, o sea, al dirigente de la iglesia en Tiatira. ¿Qué vamos a decir de Tiatira? Pues era una antigua ciudad. La traducción del nombre sería como ofrenda de incienso, pero no es tan literal, sino más bien ofrenda o sacrificio. El acto de ofrecer sacrificio, de hacer sacrificio, y los intérpretes lo han entendido como ofrenda de incienso, porque es me imagino por lo no cruento, ¿verdad? Y se empieza explicando, como en todas las cartas, una descripción particular del que escribe, o sea, de Jesucristo, ese Jesucristo glorificado. Y se define él mismo como el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Y habíamos dicho que la descripción que da de sí mismo va a corresponder a los problemas, ¿verdad? Esa descripción va a ser en alguna forma solución a los problemas que la iglesia tiene. Así que como ojos, que tiene ojos como llama de fuego, quiere decir algo que penetra profundamente, ¿verdad? Entonces lo que no se ve a simple vista o es difícil de ver, Él lo ve con esos ojos de fuego. Y el que tiene pies semejantes al bronce bruñido. Y recordemos que los pies de Jesucristo estaban marcados por los clavos de la cruz. Y podemos pensar en debilidad, podemos pensar en dolor, pero este Cristo tiene los pies como bronce bruñido, o sea, un bronce muy bien trabajado, ¿verdad? Algunos eruditos dicen, es una idea como el bronce fundido, que es casi transparente, que es como el ámbar, ¿verdad? Pero también nos indica dureza. Y es la idea de que nos dice también la Escritura que Dios puso todo bajo sus pies, ¿verdad? O sea, todo lo que sea de dominio o que pueda pensar en dominio está bajo sus pies. Entonces sus pies tienen poder sobre toda cualquier otra potencia, vamos a decir, que pueda presentarse. Y al mismo tiempo que tiene poder para dominar, para gobernar, tiene poder también para destruir lo que no sirve, ¿verdad? Entonces, allá en las primeros escritos de Jesús dice que es la roca que cae y que desmenuza todo sobre lo que cae, ¿verdad? Así esta idea es la que nos está dando con esas palabras. Y luego dice a la iglesia, yo conozco tus obras de amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Y aquí nosotros estamos viendo que es una iglesia que cumple bien, que trabaja bien, que es fiel, que se esfuerza, ¿verdad? Y es más, se esfuerza más que al principio. Muchas iglesias empiezan con mucho brío y trabajando muy bien y apegadísimas al Señor, y luego van bajando
¿verdad? Y se van enfriando. Pero esta dice que sus obras postreras son más que las primeras. Entonces es una en la que el amor y el énfasis y el apego a Jesucristo permanece. Pero, dice, tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí hay dos opiniones de los eruditos. Algunos dicen que es un simbolismo mencionar a esta mujer Jezabel, que porque en la Biblia y sobre todo en el Apocalipsis se presentan muchas cosas así simbólicas con la idea de una mujer, tanto buenas como malas. Por ejemplo, de buenas, aquí mismo en el Apocalipsis vamos a encontrar la mujer que llevaba al niño en brazos y que lo escapaba de Satanás, ¿verdad? Y que el niño es arrebatado de sus manos por el cielo. Ahí es una imagen buena, ¿verdad? Y también cuando dice que la mujer vestida de sol es una imagen buena. Aquí parece que representa a Israel, la mujer vestida de sol. Lo vamos a ver más adelante en el mismo libro. Pero también se presenta la mujer montada en el dragón escarlata. Esa es una figura mala, ¿verdad? Como esta, que es una figura mala representada por una mujer. Entonces, unos dicen que es un simbolismo, ¿verdad? Que representa una doctrina mala que entró a la iglesia. Y más adelante habla precisamente de doctrina. Ahorita lo vamos a ver, no me adelanto a leerlo, ahorita en su momento lo vemos. Entonces, representa una doctrina que de una manera muy escondida se metió y está trabajando ahí y está pervirtiendo a algunos miembros de la iglesia. Y no hay cosa más peligrosa que lo que está trabajando escondido, ¿verdad? Pero otros eruditos dicen que sí, que realmente representa a una persona, a una mujer que se presenta como profetiza. Nosotros sabemos que en todo el Nuevo Testamento se presentan figuras de mujeres, porque hay un respeto hacia el trabajo de la mujer en el Nuevo Testamento, muy fuerte. Se presenta en el Antiguo también, pero como chispazos nada más. Por ejemplo, María, la hermana de Moisés, como profetisa, ¿verdad? Pero es un chispazo, o como Hulda, que ya no había más profeta, no se encontraba ningún profeta en Israel, y alguien le dice al rey, allá a Josías, allá en las afueras hay una mujer profetisa, nadie le hace caso, es mujer, y entonces la hace traer el rey, una profetisa mujer, pero les digo, son chispazos, pero en el Nuevo Testamento sí, todas las hijas de Felipe eran profetisas, ¿verdad? Y así se presentan muy seguido. Entonces no sería raro que hubiera una mujer que se presentara como profetisa, quizá por su conocimiento, por su quizá conexión, y entonces se presentara y la iglesia la aceptara, ¿verdad? Pero aquí dice, le está dando un nombre a esa profetisa que ha entrado en la iglesia, un nombre fatídico para Israel, para la iglesia, para las cosas de Dios, Jezabel, porque sabemos que Jezabel fue una esposa de un rey de Israel, del reino de Israel, que metió la idolatría, era hija de un sacerdote fenicio, entonces metió la idolatría y también la maldad dentro del reino de Israel, fue esposa de Acab, ¿verdad? Entonces, de terrible muerte. Entonces ese nombre representa la peor maldad. Entonces es una mujer mala que se introdujo y que está enseñando, ¿verdad? Y está enseñando, aquí muchos eruditos dicen, quizá no tanto la cuestión carnal, o sea, porque habla de que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. El juntar las dos cosas, fornicar y ofrecer cosas sacrificadas a los ídolos, nos recuerda a Balaam, ¿verdad? Que llevó al pueblo de Israel con las mujeres de la región de Amón,
y entonces iban y estaban en los banquetes de los sacrificios a los ídolos y acababan fornicando con las mujeres, que ya lo hablamos en la clase pasada, pero también puede significar una fornicación espiritual, ¿verdad? Que estás enseñando una doctrina que no tiene nada que ver con el Evangelio, entonces todo lo que es adoración o alabanza o respeto que de algo que no se refiere a Dios es fornicación espiritual. Estás metiendo ahí una idea o una adoración espiritual que no es la adecuada, ¿verdad? Y entonces estás seduciendo a mis siervos, haciéndolos fornicar y como complemento, ¿verdad? Sus obras son malas. Entonces, cualquiera de las dos cosas será terrible para la iglesia, como según las tomemos, tanto en el aspecto físico como el aspecto espiritual. Estaba destruyendo por dentro a la iglesia. Y aquí el Señor le dice al ángel de la iglesia de Tiatira que está seduciendo a sus siervos, ¿verdad? Y los está apartando del Señor. Vamos a seguir con la lectura del versículo 21, por favor. Aquí vemos la misericordia del Señor, ¿verdad? Cómo, a pesar de que es uno de los pecados que podíamos decir más graves, sin embargo, dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta. O sea, posiblemente está considerando, pues no ignorancia, porque si se decía profetiza, tenía buen conocimiento de la palabra, ¿verdad? Pero sí ese mal conocerse a sí mismo, ¿verdad? Y que nos hace cometer faltas aún a veces un tanto inconscientemente o conscientemente, el Señor tiene misericordia, ¿verdad? Y aquí dice que le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de lo que está haciendo. O sea, no está aprovechando la oportunidad que el Señor le está dando de corrección. Y dice, y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. O sea, la arrojo en cama indica enfermedad, ¿verdad? Pero, lo dicen los eruditos, también indica inmovilidad. Cuando el Señor no nos deja trabajar, avanzar, hacer lo que tenemos de propósito. Porque el que está en cama no puede hacer nada, ¿verdad? Entonces puede significar las dos cosas, o enfermedad o que el Señor nos estorbe. Por ejemplo, en el trabajo, por ejemplo, en las relaciones de familia, un divorcio, un problema con los hijos, con los hermanos, con los padres, o puede ser también un problema de tipo económico, que de repente se nos viene y no sabemos ni cómo salir. Todo eso es tribulación, ¿verdad? Entonces pueden ser ambas cosas, o enfermedad o que la vida no nos está saliendo como lo teníamos planeado, sino que, como luego dicen, me levanté con el pie izquierdo, todo me sale mal, ¿verdad? Eso también puede ser la tribulación que el Señor está poniendo para estorbar las obras de ella, ¿verdad? Y dice, y a sus hijos heriré de muerte. Y aquí puede representar, si es un pecado carnal, realmente a los hijos salidos de esa fornicación carnal, que el Señor no les permita vivir. Recordemos el hijo de David, ¿se acuerdan? Que Dios no le permitió vivir. ¿Por qué? Porque era hijo de pecado. Había costado la muerte del esposo de Betsabé. Entonces el Señor no le permitió vivir. A pesar del dolor y de las plegarias de David, el niño murió. Entonces puede ser una cosa semejante. Pero también puede ser, referirse a los hijos, los seguidores
de esa doctrina. Si se trata de una doctrina falsa, los seguidores de esa doctrina, ¿verdad? Entonces, en cualquiera de los casos, el Señor está actuando al no haber arrepentimiento, ¿verdad? Pero fíjense, da oportunidad de arrepentirse, y si no hay, viene el castigo, la tribulación y la muerte de los hijos, ¿verdad? Y entonces dice, porque yo soy el que escudriña la mente y el corazón. O sea, la mente y el corazón son cosas que no se ven, ¿verdad? Por eso empezó diciendo el que tiene ojos como llama de fuego, el que puede ver la mente y el corazón de la gente, que piensan que está todo escondido porque ahí la gente no puede ver. La gente ve afuera, nos manejamos como muy santos, muy apegados al Señor, pero por dentro estamos desviándonos y desviando a otros. Pero eso lo ve el Señor. Por eso empezó diciendo, ojos como llama de fuego, ¿verdad? Ahí vemos por qué se presentó así el Señor, ¿verdad? Y entonces sigue diciendo, y daré a cada uno según vuestras obras. O sea, no va a ser parejo la pena o el castigo, sino según cuántos se hayan desviado. Vamos a continuar con la lectura, el versículo 24, ¿sí? Entonces sigue diciendo, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, o sea, era un grupito especial, separado, que no era toda la iglesia, ¿verdad? Pero a vosotros y a los demás, y a cuantos no tienen esa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, y aquí nosotros vemos que, fíjense, esa doctrina, es lo que les decía yo, que muchos eruditos dicen que se refiere a una doctrina, ¿verdad? No tanto a una cuestión carnal, sino a una doctrina. Los que no tienen esa doctrina, ¿verdad? Y lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, profundidades que nos da idea de algo escondido, algo oculto, algo que no todo mundo conoce. Es un poco la idea de los gnósticos griegos, ¿verdad? Que decían que nomás los iniciados podían saber de aquellos misterios y eran los que tenían vamos a decir, la preponderancia, la sabiduría, el poder sobre todos los demás. O sea, había unos iniciados y otros que no eran iniciados, que eran del común de la gente dentro de la iglesia. Entonces, esta puede ser el tipo de doctrina que se estuviera manejando, ¿verdad? Porque al hablar de las profundidades de Satanás quiere decir doctrinas, ideas que no van con el Señor, que son contrarias al Señor, que al Señor no le agradan y que el Señor aborrece, ¿verdad? Entonces, a esas gentes que no tienen esa doctrina, dice, no impondré otra carga. O sea, no tienen nada de qué preocuparse. O sea, era una iglesia buena, ¿se dan cuenta? Nada más que había ahí una infiltración en el interior que estaba perjudicando y era lo que el Señor quería limpiar en ese grupo. No impondré otra carga, pero lo que tenéis, fíjense, aquí hay una recomendación muy fuerte, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. O sea, lo que han aprendido, lo que conocen, lo que practican, lo que saben que es la verdad, reténganlo. Y reténganlo un poquito, no, hasta que yo venga. O sea, sean firmes, sean fuertes. Y dice otra vez, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Aquí
está hablando de que ellos les había faltado autoridad para estar al pendiente de que no hubiera esas filtraciones. Pero si vencen y logran sacar aquello que está mal, entonces yo les daré autoridad, porque han demostrado que se saben manejar, pero tienen que ser muy firmes, muy vigilantes, buscar guardar todo lo que es bueno y que no se pierda nada, y entonces tendrán autoridad. Y cuando dice sobre las naciones, está hablando de una autoridad como la de él, que vamos a ver en el siguiente pasaje, que en el versículo 27, por favor. Aquí nos está diciendo, dice, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido. Y aquí nos destanteamos un poco, porque generalmente se nos brincan las ideas. ¿Qué es que yo he recibido? La autoridad, lo que dice antes, al principio del párrafo, ¿verdad? Así como esa autoridad que les va a dar para las naciones es la autoridad que él ha recibido de su Padre, ¿verdad? Y dice que la regirán con vara de hierro, o sea, con firmeza, no con una varita blandengue que se dobla cuando la quiero usar, sino con firmeza. Y esta misma expresión está dada, más adelante lo vamos a ver, con aquel niño que la mujer escapaba del dragón y que dice que Dios cuando lo rescata lo hará que rija con vara de hierro a las naciones. Eso lo vamos a ver después, ¿verdad? Y dice que serán quebradas, ¿verdad?, esas naciones como vaso de alfarero. Y aquí vemos la idea, son las naciones impías, las que no quieren venir al Señor, las que están contra el Señor. Y por eso la imagen de los pies de bronce. ¿Se fijan? Del principio. Así como los pies de bronce tienen poder para desmenuzar y destruir lo que al Señor no le agrada, así esta iglesia tendrá autoridad para también quebrantar a las naciones como vasos de alfarero. Ahí es donde vamos entendiendo las ideas que está expresando y el porqué de la imagen con que se presenta al principio, ¿verdad? Y dice que él ha heredado esa autoridad de su Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Y aquí hay una cosa muy interesante. Muchas veces pensamos que la estrella de la mañana es ¿qué? Venus, ¿verdad? Esa estrella brillantísima del alba. Pero los eruditos dicen que no es Venus. La estrella de la mañana es el sol. Es el sol, ¿verdad? Así como brilla el sol, así con la potencia del sol, esa es lo que la gloria de Dios está representando aquí. Dice, no es Venus, es el sol, la estrella, porque Venus es un planeta y el sol es una estrella, ¿verdad? Entonces es la estrella de la mañana y le daré la estrella de la mañana. Y el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y fíjense, ya de aquí en adelante vamos a ver invertido esa expresión que usa para las iglesias. El que tiene oído para oír, oiga. Antes lo daba primero y luego daba la recomendación y ahora lo vamos a ver al final. Es algo para observarse, ¿verdad? Nada más. Hermana, ¿me permite? Yo Sí. creo que esa autoridad que habla aquí sobre las naciones no se refiere tanto a una autoridad, no sé, política o militar o de algún tipo de ese, sino más bien es la autoridad del Evangelio, Sí, ¿verdad? claro, de la proclamación, que es la manera como nosotros
bueno, la iglesia va haciendo que el reino vaya conquistando, Sí. ¿verdad? Y avanzando Sí. engrandeciendo el reino a través de esa proclamación. Digo, porque en otras autoridades que se habla de autoridad o potestad, que es similar, por ejemplo, en Mateo dice Jesús, toda autoridad, toda potestad me da en el cielo y en la tierra, por tanto, id, va relacionada con la misión. con el envío, ¿verdad? Sí. Hacia la gran comisión. En Hechos, por ejemplo, dice, pero recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos. Sí. O sea, en otras ocasiones que se habla de autoridad, se refiere a ese poder que el Evangelio va conquistando. Así, recordemos que aquí es todo lo que se refiere a cuestiones espirituales, ¿verdad? Y a la iglesia se le está dando autoridad espiritual, ¿verdad? Y ese desmenuzar naciones se refiere precisamente a la idolatría, ¿verdad? A la idolatría. Ahora, una cosa también para pues razonar o pensar es que Jesús está estableciendo un reino. Y este tiempo es el tiempo de la gracia, el tiempo que el Señor da para la conversión. Pero cuando llegue el fin de los tiempos, el fin de la historia, como dicen los eruditos, ya va a ser el establecimiento del reino, donde Él va a venir como rey también, ¿verdad? Un rey espiritual, pero ese rey espiritual va a hacer que todo cambie. Miren, ahorita, por ejemplo, la falla de muchas iglesias es el contubernio con el mundo, llámese la maldad, llámese los gobiernos, porque a veces nos unimos al gobierno para nuestro beneficio, llámese lo que sea que no es del Señor. Y un ejemplo del contubernio y la iglesia y el gobierno, pues la tuvimos todo el tiempo durante la colonia, ¿no se acuerdan? Que las mismas autoridades religiosas a veces eran virreyes. Entonces estaba aquello muy combinado y lo tuvimos luego hasta el tiempo de la Reforma, en que se separó la iglesia del Estado, porque la iglesia seguía ejerciendo poder y autoridad junto, como si fuera el gobierno. Entonces eso al Señor no le agrada, porque las cosas del mundo no son cosas para Dios, ¿verdad? No es lo que a Dios le agrada. ¿Por qué? Porque no van conforme al Señor, no se manejan conforme al Señor. Era diferente cuando había una teocracia y el Señor dirigía. Ahora entienden mal la teocracia la entienden no como la dirección del Señor, sino como la dirección de la iglesia, que la iglesia mande, y la iglesia no es el Señor, ¿verdad? Eso hay que distinguirlo también.